Un cordial saludo para todos. Soy María Daniela Morales Ardila, psicóloga de la Coordinación Alumni de la Universidad Cooperativa de Colombia del campus Bucaramanga. Me es un grato saludarles el día de hoy. La Universidad Cooperativa de Colombia, a través de la red de contacto Alumni y la red de enlace de apoyo laboral, les da la bienvenida a este ciclo de conferencias que pretenden establecer vínculos afectivos y asertivos junto con la universidad y sus egresados. Desde Alumni generamos espacios permanentes donde los egresados puedan participar de forma proactiva en la vida universitaria junto con sus compañeros, profesores, facultad y universidad, trascendiendo y validando su papel como miembros de la comunidad activa y proactiva de la Universidad Cooperativa de Colombia, fortaleciendo así su vínculo con su alma mater. Es así como en un proceso continuo de crecimiento y desarrollo facilitamos la continuidad del proceso y de la formación a partir del interés específico de nuestros egresados, quienes proponen y establecen líneas de formación y actualización a través del portafolio de capacitación que el día de hoy nos ofrece Finanzas Personales. Agradecemos la asistencia de las diferentes sedes de la Universidad Cooperativa de Colombia y los demás invitados que hoy, el día de hoy, nos acompañan. Les informamos también a nuestros asistentes que esta conferencia va a ser grabada y además de esto, las preguntas que surjan a lo largo de la conferencia van a ser atendidas por nuestro conferencista al final de la charla. Entonces, le damos la bienvenida el día de hoy al doctor y ingeniero industrial, magíster en administración de empresas, en especialidad en gestión integrada de la calidad, seguridad y medio ambiente, con experiencia en el área de contratación estatal, auditor interno en gestión de la calidad y preparación en sistemas integrados en gestión, formación de talento humano y docente universitario. Adicionalmente, posee una experiencia en la planeación y la gestión y desarrollo de proyectos en el sector turístico de justicia y como coordinador académico en programa de posgrado, construcción de programas académicos en educación superior. Entonces, es así como le damos la bienvenida y el espacio al doctor José Julián. Ok, muchas gracias, Daniela. Muy buenas noches a todos, agradeciéndoles muchísimo su participación. Voy a permitirme compartir pantalla. Ok, bueno, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por esa introducción. Daniela, no soy doctor, soy magíster en administración de empresas. Muy contento de esta charla. Realmente, más que un proceso magistral, la idea es que podamos hacer un proceso de interacción, ¿sí? Que podamos de pronto intercambiar percepciones. Este no es un tema nuevo o desconocido. Creo que todos hemos pasado o pasamos por esas situaciones de planeación de nuestros recursos, de cómo vamos a alcanzar nuestras metas, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces aquí es más un poco contar algunas experiencias, algunos elementos, obviamente dentro de un marco de conocimiento, pero pues lo que buscamos acá es darles como esos tips para de pronto garantizar mejores oportunidades a la hora de conseguir nuestras metas personales, ¿sí? Lo que vamos a ver aquí aplica también para contexto empresarial, obviamente pues dentro de una dimensión mucho más estructurada, porque tenemos dentro de la normativa, ¿cierto? Existe toda una caracterización de presentación de información financiera, flujos de efectivo, etcétera, etcétera, ¿cierto? Sin embargo, aquí las herramientas son muy básicas y van a tener su aplicación en el contexto, ¿sí? ¿Cómo estamos? Entonces vamos a entrar a ese Menti, ya sea por código de barras o por el código, ¿sí? Simplemente entran a Menti y colocan ese código 42863033 para que vayan ingresando a, a la plataforma. Bueno, básicamente voy a hacer 5 preguntas, ¿sí? Y lo que se busca o el objetivo que tiene es poder identificar hasta dónde esos componentes que de pronto durante nuestro proceso formativo, ¿cierto? O por carácter experiencial, o por recomendaciones, o porque han escuchado, ¿sí? No aplicamos de una manera muy sensata dentro de las organizaciones, dentro de nuestro ritmo de vida normal. La primera pregunta es si ustedes elaboran un presupuesto por escrito y sobre todo se apegan a él. He conocido presupuestos excelentes, ¿sí?
presupuestos que casi que son exactos a los ingresos, mejor dicho, totalmente exactos, pero pues a la hora de la verdad no se hace una exigencia para cumplirlos de una manera adecuada, ¿sí? Que eso es casi, perdón lo digo de esta manera y no quiero sonar de pronto un poco ofensivo, y es, se pierde el tiempo, ¿sí? Se pierde el tiempo, ¿ok? Entonces, si quieren, vamos votando. Voy a dar un minutico. La pregunta es, ¿elaboras un presupuesto por escrito y te apegas a él? Si me permiten. Ah, bueno, ahí están viendo el código para las personas que van llegando. El código es 42863033. Entran a menti.com y ahí les pide el código y pueden ingresar a la presentación para hacer la votación. Tengo en este momento conmigo 21 personas y solo me han votado 5. Ok, listo. Bueno, hasta este momento solo tenemos un juicioso, ¿sí? Esto es importante. Digamos que una de las primeras herramientas, tanto para empresas como personas, es elaborar un presupuesto, pero un presupuesto obviamente basado en realidades, en análisis adecuado de ingresos, en análisis adecuado de gastos, de costos, de ahorro e inversiones que vamos a ver más adelante también como instrumentos para que esas finanzas personales realmente tengan un impacto positivo. Ya llegó otro juicioso y eso me alegra muchísimo. Listo. Voy a pasar a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta está asociado a si utilizas tarjetas de crédito para comprar tu despensa, alimentos, consumos periódicos o cíclicos que realizas en periodos de tiempo corto, ¿sí? Solo me ha contestado uno y no utiliza tarjeta de crédito. 2 personas me han contestado, 3, uno me contestó que sí. Ah, no, perdón, 6 me contestaron que sí, uno me contestó que no. Ahí vamos mejorando las características y pues hay una marcada tendencia a no utilizar las tarjetas de crédito para comprar elementos cíclicos. En este caso nos referimos a la despensa por algo que es muy periódico, ¿cierto? Y que en últimas es como si nos estuvieran haciendo un préstamo para poder adquirir esos bienes que se van a consumir de manera rápida. Vamos a hablar más adelante un poco acerca del tema de los créditos, tema crítico para las finanzas personales, que bien llevado, bien administrado, puede aportar realmente un beneficio a las personas, ¿sí? Y a las entidades empresariales. ¿Listo? Entonces, voy a agilizar un poquito por temas de tiempo, ya pues son las 6:24, pero vemos una marcada predilección por el no. No utilizamos tarjetas de crédito, eso es en cierta medida bueno para la sanidad de nuestras finanzas personales. Vamos a pasar a la pregunta 3. ¿Pide prestado para terminar la quincena o el mes? A los que les pagan mensual, a los que nos pagan quincenal. ¿O no nos pagan? Listo. Solo se animó a votar una persona. Listo. Y gracias a Dios es un no. O las personas que votaron fueron por un no. ¿Listo? Eso es importante para evitar endeudarnos de manera innecesaria. O más que innecesaria, puede ser que sea necesario, pero que tengamos, o digamos, este es un síntoma de que tenemos que revisar nuestras finanzas. Si no logro sobrevivir con mis recursos durante los periodos en los cuales tengo eh, que sustentarme, por decirlo así, pues básicamente estamos gastando más de lo que puedo gastar, ¿sí? Y eso pues obviamente deja las finanzas muy mal paradas. Listo, ya vamos saliendo. La cuarta, ¿pide prestado o solicitas créditos para pagar las deudas que tienes? El monto de la deuda. Ok, puede ser que por el monto, ¿sí? No pidas prestado, pero a ver, si ya es un préstamo para pagar una deuda que ya estás financiando y tienes que acudir a otro préstamo para pagar esa deuda que se tiene, digamos, hacia allá es donde va la pregunta, ¿sí? Independiente del monto, independiente del monto, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué puede suceder? Está llegando la cuota, por decir algo, del apartamento, el crédito del apartamento, el crédito de la casa, el crédito de la moto, el crédito, bueno, ¿sí?
y no tienes el dinero, entonces solicitas otro crédito para colocarte al día en esa situación, en esos créditos. ¿Sí? Hacia allá va la pregunta. Bueno, más o menos lo que te entendí es que depende de si yo adquiero activos, ¿sí? Es decir, hago un crédito para adquirir un activo. Aquí estamos hablando de pasivos. Aquí estamos hablando de deudas ya contraídas. Si yo compro un activo, ese activo se supone debe ser productivo, ¿cierto? Debe ser productivo, ¿cierto? Que sería como una inversión, que es, digamos, otro elemento allí. Yo puedo hacer créditos para adquirir activos y eso está muy bien. Pero aquí estamos hablando específicamente de deudas que tenemos asociadas a créditos, a deudas como tal, no a inversiones. ¿Listo? Carolina, creo que hacia allá iba la claridad. No sé si te escuché bien o no. ¿Listo? Ah, listo. Vale. Ahí leí en el mensaje. Listo. Entonces, 6 sí y 4 no. 6 sí y 4 no. Bueno, ok. Ahí estamos haciendo perfiles. Ahí vamos haciendo perfiles. Importantísimo que si yo hago otro crédito para pagar un crédito, ¿cierto? Pues estaría, ojo, si no lo pago totalmente, si pago una parte, lo que tengo atrasado, etcétera, etcétera, estaría incurriendo en una doble tasa de interés. La de la plata que saqué, más la tasa de interés de lo que estoy pagando adicional. ¿Sí? Profe, pero es que perdón, profe, la costumbre. Pero la tasa de mora me sale más costosa. ¿Sí? Ojo, porque de todos modos vas a tener que pagar dos tasas. ¿Sí? Entonces, aquí lo ideal es poder tener la capacidad suficiente para pagar las deudas que tengo o a las cuales ya me comprometí. ¿Ok? Eh, eso lo vamos a ver poco a poco, lo vamos a ir desglosando dentro del contexto de la charla. Voy a hacer la otra pregunta para ya iniciar tema y es los gastos hormiga. Los gastos hormiga. ¿A diario realizas gastos hormigas como el café de la mañana, cigarros o dulces u otra bebida u otro alimento que no está planificado dentro de tu presupuesto? O bueno, si no tienes presupuesto, lo consumes regularmente sin ningún tipo de, digamos, de limitante o de control, por decirlo así. Los gastos Aquí, son gastos hormigas. ¿Sabemos qué es un gasto hormiga o lo definimos? Los gastos hormiga, claridades, son aquellos gastos en los cuales incurrimos para satisfacer algún tipo de deseo, capricho, necesidad momentánea, ¿cierto? Y que no están o no son controlados de manera consciente dentro del desarrollo de nuestras actividades. Por ejemplo, voy pasando por la calle y vi una empanada que me pareció deliciosa, un batido, un frappé, y dije, me lo voy a tomar porque me dio antojo, ¿sí? No estoy diciendo que eso esté mal, ojo, no estoy diciendo que eso esté mal, pero lo que sí está mal es que no los tenga contemplados dentro de las capacidades y atendiendo un presupuesto o una planeación que debemos desarrollar dentro de nuestras finanzas para garantizar que por lo menos sé en dónde estoy gastando el dinero, ¿sí? En dónde lo estoy gastando. Eh, yo sé que para muchos de pronto hablar de este tipo de cosas, de presupuesto, de control de gastos, de ese tipo de elementos, pues dice, pues venga, para eso trabajo, ¿sí? Pero créanme que es necesario saber de una manera muy clara en dónde estoy eh, asignando o en qué cosas estoy asignando los recursos que estoy adquiriendo, esos ingresos que estoy recibiendo. ¿Listo? Ok, aquí ganó el sí. Realiza gastos hormigas eh, en el contexto. Listo. Entonces miren los perfiles. Básicamente podemos identificar, uno, que no hay un elemento claro frente al tema presupuestal. Algunos lo hacen y eso es muy bien y se ciñen a él, que es excelente. Otros no hacen y es en gran parte y están casi similar con el tema eh, del que lo hace y no se ciñe a él. ¿Sí? Eso evidencia que tenemos falencias en el proceso o de pronto tenemos deficiencias
en la forma en que ya estamos llevando nuestras finanzas. ¿Listo? Ahora, no quiere decir que por eso ya estemos en crisis ni nada de eso, pero es una herramienta que me permite a mí poder visualizar claramente en dónde estoy poniendo los recursos. ¿Listo? Ok. Entonces, lo primero y la primera herramienta es el tema presupuestal, ya ahorita lo vamos a ver. ¿Por qué es importante esto de las finanzas personales? Incluso para las organizaciones. Porque esta es la forma en que nosotros de manera planificada, de manera controlada, de manera, yo diría que probabilísticamente acertada, ¿sí? Podemos alcanzar metas, sueños, proyectos que tenemos dentro de nuestros diferentes contextos, ya sea personal, ya sea familiar, ya sea profesional, ya sea laboral, bueno, en todos los contextos en los cuales nos desenvolvemos. Entonces, para poder empezar, o digamos, para tener una motivación acerca de lo que es el proceso de planificación, perdón, de presupuestación y de control de mis finanzas o mis finanzas personales, yo necesito tener claro qué quiero, ¿sí? Por ahí hay una frase que dice que si yo no sé para dónde voy, pues cualquier camino es bueno, ¿sí? El problema es que en ese camino puedo sufrir crisis, puedo sufrir ataques, puedo sufrir pérdidas, bueno, etcétera, etcétera. Entonces lo que buscamos es primero definir a dónde quiero llegar y a partir de ahí empezar a desarrollar el cómo lo voy a lograr. Entonces, tres herramientas que son fundamentales. Un mapa de sueños, de pronto no con tanta exigencia de hacer el mapa y recortar. De pronto para algunas personas esto es mucho más, digamos, impactante hacer todo el trabajo para tenerlo claro. Pero pues no necesariamente tiene que ser así con esas características, ¿sí? Aquí lo importante es saber qué queremos. Y a partir de saber qué queremos, yo genero una lista de proyectos. Ya los sueños, ya tengo sueños. Ahora los voy a convertir en proyectos. Y estos proyectos pueden ser de corto plazo, de mediano plazo o largo plazo, ¿cierto? Comprar un apartamento no es de corto plazo. Bueno, en general, habrá personas que por sus capacidades financieras, ¿cierto? Por sus ingresos, por sus características, pues tienen la capacidad de comprar eso en corto plazo o en mediano plazo. Pero lo más común, perdón si me refiero a eso como lo más común, es el largo plazo. ¿Por qué? Pues porque es una inversión de alto valor, ¿ok? De alto valor. Y que pues requiere espacios de tiempo para poderse llevar a cabo. Lo mismo pasa con programas académicos, lo mismo pasa con ascensos dentro de la actividad laboral. En algunos casos es a más largo plazo, otros más mediano plazo, otros incluso ya se encuentran en ese proceso. Pero bueno, entonces defino cuáles van a ser mis metas en corto, mediano y largo plazo. Pero no me quedo allí. Defino un calendario tentativo. Ahora, ese calendario es tentativo, ¿por qué? Porque para poder llevar a cabo esos sueños y metas, vamos a tener que hacer un análisis de mis finanzas para mirar realmente en cuánto tiempo lo puedo lograr, para mirar en cuánto tiempo puedo realmente conseguir los recursos necesarios para llevar a cabo esas listas de sueños y metas. Lo mismo pasa en las organizaciones. Si yo voy a cambiar mi maquinaria, si voy a cambiarme de lugar de trabajo, si voy a contratar personal, pues yo necesito hacer un proceso de planificación para garantizar que mis recursos me permitan alcanzar esas metas. Ya no hablar de sueños, ya no hablar de si Dios quiere, ¿sí? O si las cosas se dan, sino hacer una planeación mucho más estricta, ¿sí? Mucho más estricta. Ojo, hacer un mal presupuesto o no tener en cuenta esos elementos es decirnos mentiras a nosotros mismos, ¿sí? Y no poder garantizar ese cumplimiento de lo que queremos a largo plazo. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos unos proyectos o unas metas, ¿cierto? Las vamos a priorizar. ¿Cierto? Ya sea por el tiempo, por la necesidad específica, y las vamos a dar prioridad. En el cuadro superior que ustedes ven allá, donde está el numerito 1, 2, 3, 4 en colores, eso es una matriz que me permite identificar el orden en que yo debería priorizar mis metas o proyectos, ¿sí?
Entonces, en el eje de las X tenemos la importancia. Entre más importante, obviamente, irá hacia niveles más de prioridad más altos, es decir, más cercanos a los niveles de primer puesto, segundo puesto, tercer puesto. Y la urgencia. Entonces, importancia y urgencia. Una cosa es ser importante y otra cosa es urgente. Lo urgente lo necesito solucionar rápidamente. Lo importante lo puedo planificar, lo puedo ordenar y le puedo dar prioridades dependiendo de esa urgencia. ¿Ok? Entonces, si es importante y es urgente, uno, ¿qué podría caer allí? No es que necesito operarme los ojos porque no estoy viendo absolutamente nada. ¿Sí? Entonces, eso es de carácter urgente y es importante. ¿Sí? Necesito hacer un posgrado porque si no termino ese posgrado puedo perder el empleo, me van a cambiar o voy a disminuir las características laborales. Me lo están exigiendo en el cargo. Ah, listo. Entonces también es importante y es urgente. Y así vamos dando prioridades. Aquí tenemos un ejemplo muy sencillo, ¿sí? Perdón los tiempos, diciembre del 2023, un viaje, año del 2024, un carro. También en el 2024 necesito empezar a hacer la especialización y finalmente en el año de 2025 voy a adquirir vivienda. ¿Sí? Digamos que ese sería como el orden allí para realizar. Entonces, empezamos a priorizar. ¿Cuál sería para ustedes su prioridad? No tomen en cuenta los años acá, sino si ustedes tuvieran esos 4 elementos, ¿cuál sería su prioridad? ¿Qué es importante y qué es urgente? Listo, excelente. Ya es diferente a los que están acá, una inversión. Ahora, ojo, la vivienda es una inversión, ¿sí? La vivienda es una inversión y vamos a ver más adelante por qué, desde el contexto de su propia definición. Y el carro no es una inversión. Ojo, el carro no es una inversión. Vamos a ir revisando esos elementos. ¿Listo? Entonces, definimos nuestras metas, nuestros proyectos, los priorizamos y vamos organizando cuáles van a ser aquellos que necesito solucionar en primera instancia. Listo. Teniendo eso claro, empezamos ya a hablar del presupuesto como tal, ¿cierto? Entonces, eso lo conocen ustedes, lo saben ustedes, el presupuesto incluye todo lo que son ingresos, lo que son egresos y lo que es el ahorro. Y el ahorro se diversifica en otros elementos. ¿Listo? El ahorro se puede diversificar en otros elementos que vamos a ver que forman parte de lo que es la inversión. Y eso es importante que lo tengamos claro. Entonces, el ingreso. Entonces, el ingreso proviene ya sea de salarios, ya sea de actividades adicionales que realices, que yo tengo una OPS en diferentes organizaciones, o es que me gané la lotería, o es que tengo un apartamento en arriendo y estoy recibiendo ingresos, o yo compro un vehículo y le tengo un chofer para que trabaje en Uber, en Didi, bueno, todas las plataformas conocidas. O soy propietario de un negocio y pues mis ingresos surgen del proceso de ventas, ¿sí? Ahora, ojo, importantísimo, en el tema de ingresos, para las personas que tienen empresa, que son emprendedores, es importante que para sus ingresos se coloquen un salario. Profesor, pero la organización es mía. Sí, la organización es suya. Pero el hecho de que ustedes, digamos, tomen las finanzas de la organización como directamente suyas, hacen que la organización pueda perder capacidad financiera. ¿Ok? Entonces, la recomendación es que se establezcan un salario coherente, ¿sí? Un salario coherente en cuanto a los ingresos que recibe la organización. Eso es importante. Eso da muchas ventajas para poder tener nuestro propio control, ¿sí? Para poder tener nuestro propio control y no afectar negativamente a la empresa. Los gastos, ¿sí? Los gastos. Entonces, en los gastos está todo lo que necesitamos, deudas o bueno, todas las obligaciones que contraigo durante un periodo de tiempo, ¿cierto? Generalmente mensual.
Entonces, el tema de la alimentación, el tema de transporte, si pago vivienda, si pago arriendo, los servicios públicos, si ya tengo créditos, pues todas las deudas, es el tema de salud, si tengo algún tipo de seguro adicional, ¿cierto? El entretenimiento, y esto es importante y lo vamos a ver dentro de finanzas personales, ahorita que miremos la estructura de presupuesto, es importante tener un rubro de entretenimiento, ¿sí? Porque el cuerpo humano no vive solo de trabajo, ¿cierto? También se requieren aspectos de distensión para que pues tengamos esa motivación de continuar adelante, ¿cierto? Y también importante, un elemento para emergencias. En nuestro contexto colombiano, lo digo de pronto un poquito despectivo, culturalmente no somos tan propensos a este tema del aporte para emergencias, de tener allí un colchón, ¿sí? Un colchón, un recurso, una provisión para poder atender cualquier situación que se presente, ¿sí? Nadie está exento de ese tipo de cosas. Profesor, pero es que no me alcanza, yo vivo a ras con lo que gano. Entonces ahí tendremos que mirar dos elementos fundamentales. O estás ganando muy poco y necesitas mejorar tus ingresos, o estás gastando mucho, ¿cierto? Y no, y debes empezar a ajustarte a lo que realmente estás recibiendo. O peor aún, las dos. Estoy ganando poco y estoy gastando mucho. ¿Listo? Entonces, ahí es importante. Eh, y dentro del contexto, el ahorro. ¿Por qué se coloca lo de emergencias como gastos? Porque es importante tener esa provisión, ¿sí? Que después en cada periodo ustedes lo puedan pasar a un tema de ahorro, excelente, pero sí siempre debo tener ese tema de emergencias, un saldo en emergencias, para después, si no sucede nada, gracias a Dios, pasarlo como ahorro. ¿Listo? Y dentro de ese ahorro tenemos los gastos varios. Estos gastos varios se refieren a inversiones. Una cosa es el ahorro y otra cosa es la inversión. El ahorro por sí solo no necesariamente me genera rendimientos. La inversión sí. ¿Ok? La inversión sí me debe generar rendimientos. Sí me debe generar rendimientos. ¿Ok? Entonces el presupuesto son ingresos, gastos y ahorro. Esta es la estructura básica de un presupuesto a nivel de personas. Muy básico, muy sencillo, pero que, digamos, aborda los elementos más representativos. Ahora, si yo lo quiero desagregar más, pues lo desagrego. Tengo 3 tarjetas de crédito, ¿cierto? Tengo 2 créditos. En salud tengo que ir al médico cada periodo de tiempo, etcétera, etcétera. No salgo solamente 2 veces fines de semana. Y otros gastos adicionales como esos gastos hormiga, podría ser. ¿Ok? Entonces, esta es una parte, un presupuesto muy básico. Primero tenemos los ingresos de las diferentes fuentes que tenemos. Aquí en el ejemplo tenemos salario mínimo, tenemos un salario, tenemos un subsidio de transporte, tenemos otros ingresos. No es salario mínimo, es salario, perdón. Otros ingresos que pueden derivar de varios elementos, ¿sí? Y descuentos que son valores adicionales que van a quedar para mí. Por ejemplo, si me hacen un descuento en la... ¿Un descuento en qué? En una tarjeta de crédito, yo podría tomar eso como un ingreso. Rara vez sucede, pero en algunas organizaciones lo hacen, ¿sí? O algunas personas lo toman, como para decir, venga, es que me entró esta plática adicional. Entonces, o pagué de manera anticipada algo y se me disminuyó y me devolvieron algún dinero. Listo, un ingreso. ¿Listo? Entonces, ingresos. Dentro de los gastos tenemos los gastos básicos del hogar, tema de vivienda, tema de servicios, el tema de alimentación y el tema de transporte. Dentro de deudas, todos los elementos de deudas que tengamos, la salud y el entretenimiento. De tal manera que tengo el total de gastos. Al finalizar, vamos a tener o un ahorro o un déficit, o por lo menos un valor para ahorrar y un déficit, ¿sí? O un déficit. Es importante asegurar que tengamos un ahorro al finalizar el periodo, ¿sí? Es decir, que tengamos capital para poder ahorrar y ese ahorro poderlo transformar ya sea en inversiones, ¿cierto? O si es muy pequeño, por lo menos mantenerlo en ahorro mientras consigo o identifico esas alternativas de inversión. Como
digamos, como elementos funcionales para que el presupuesto y ese ahorro tengan un impacto positivo, es de ese ahorro, ¿qué puedo abonar yo a deudas? ¿Sí? No estoy diciendo que el ahorro definitivamente va para deudas. Sería lo ideal. ¿Sí? Sería lo ideal. Pero pues si tengo un proyecto, una inversión, pues muy seguramente voy a necesitar ese ahorro. Pero si no tengo un proyecto, si no tengo una alternativa de inversión, pues lo mejor sería pagar las deudas. ¿Por qué? Porque disminuyo las tasas de interés, disminuyo el valor, perdón, que pago por interés. Las tasas van a seguir iguales, pero disminuyo el valor que pago por intereses. Profesor, pero es que yo puedo financiar eso a mucho tiempo y con ese dinero trabajarlo. Eso es una inversión. El hecho que tú digas trabajarlo es porque lo vas a poner a invertir. Si tienes una inversión que te rente, dale, excelente. Mantengamos el ahorro y ya tenemos el capital para invertir y lo invertimos, ¿sí? Pero si no le tengo una destinación, tratemos de pagar deudas. El dinero en el banco, aunque dicen que pagan una tasa de interés, es ínfima. Aparte de que ustedes les cobran tarjeta, aparte de que les cobran todo eso, el dinero en el banco no es altamente productivo. Ah, profe, es que yo tengo un CDT. Ah, bueno, eso es una inversión. ¿Sí? Eso es una inversión. Es una entidad financiera con un producto financiero, pero no la cuenta de ahorros. ¿Sí? A no ser que sea una cuenta, digamos que la entidad tenga unas características específicas que nos da un reconocimiento alto por esos valores, por esos valores que tengo en la cuenta, pues sí sería significativo. De lo contrario, creo que hacemos más pagando las deudas. ¿Sí? Revisemos tasa de interés, revisemos lo que nos están pagando y tomamos la decisión. Si es mayor la tasa de interés que lo que me representa el dinero en el banco, pues yo prefiero pagar, ¿cierto? Estoy disminuyendo por lo menos un saldo de valor allí. Y los gastos hormigas, importante en los temas de entretenimiento, ¿sí? En los temas de entretenimiento. Importantísimo identificar. No, que es que yo todas las tardes hago un compartir. Eso es un gasto hormiga. Ah, profe, pero son 2.000 pesos, 3.000 pesos. Multiplique 3.000 pesos por 20 días del mes en la oficina. Estamos hablando de fácilmente 60.000 pesos. ¿Sí? Entonces, muchos de esos gastos hormigas se nos van por allí. Ah, es que yo tengo 3 plataformas de streaming. Tengo Netflix, tengo Prime, tengo Disney, bueno, y todas las habidas y por haber. ¿Sí? ¿Son necesarias? ¿Sí? Revisemos esas características. Ahora, si usted considera, esto es muy de la voluntad de cada uno. Si ustedes consideran que es importante tener las 4 plataformas de streaming, las 5 plataformas de streaming, es su decisión. Pero por lo menos tiene identificado en dónde está gastando el dinero. ¿Listo? En dónde está gastado el dinero. Los gastos hormigas se pueden hacer, pero deben estar definidos. Los tengo que tener. Algunas personas para los gastos hormiga lo que hacen es, listo, yo destino que todos los días voy a tener 10.000, 15.000 pesos, así como la mesada para los estudiantes, 10.000, 15.000 pesos día. ¿Sí? Para esos gastos hormiga que se me presenten. Es importante ajustar lo que ingreso con lo que gasto. ¿Sí? Y es importante que el nivel de vida me genere el ahorro para alcanzar el proyecto ese que hablábamos al iniciar, que me permita alcanzar esas metas o ese proyecto que estábamos planteando. Para eso es el ahorro, ¿sí? Para eso es el ahorro. Ahora, dependiendo si es a corto, mediano y largo plazo, lo ideal es que yo con el ahorro haga los pagos de esa meta o proyecto deseado, ¿sí? Con el ahorro. No que me endeude para cumplir el proyecto. No estoy diciendo que no se pueda hacer, incluso pues la mayoría de viviendas se adquieren de esa manera. Yo me levanto a las 7. Hay un micrófono encendido, creo que es Carmen, sé que te levantas a las 7, pero porfa lo puedes silenciar. Gracias, Carmen. Listo. Entonces, debo garantizar que tengo ahorro. Les repito, si no, no voy a alcanzar esas metas que me he planeado, ¿cierto? Y tendré que entrar a revisar mis costos, mis gastos y mis ingresos. ¿Ok? Yo sé que esto es muy básico, ¿sí? Pero como pudieron ver, como darse cuenta en la encuesta inicial, en las preguntas iniciales,
Lo sabemos, pero no lo aplicamos. Lo sabemos, pero no lo aplicamos. Y eso es importante. ¿Cómo estructuro mi presupuesto? ¿Qué elementos debo tener en cuenta? ¿Cuánto debería ser mi fondo de emergencia, por ejemplo? ¿Cuánto debería yo tener de ahorro? ¿Sí? Eh, Generalmente, a partir de los ingresos, teniendo en cuenta los ingresos que recibo, yo los debería distribuir, perdón, cuando menos de esta manera. Tengo unos gastos fijos, ¿cierto? Los gastos fijos son los gastos del hogar específicos que no puedo variar. Tengo que pagar los servicios, tengo que pagar este tipo de cosas, ¿cierto? Un 10% en un fondo de emergencia, ¿sí? Que puede pasar a ser ahorro. Dese cuenta que está por separado. El fondo de emergencia es diferente al ahorro, pero si en este periodo del fondo de emergencia yo lo puedo pasar a ser ahorro, ¿sí? Lo que sí es que debo tener ese concepto de fondo de emergencia de una manera definida dentro de mi presupuesto. El ahorro se recomienda cuando menos que sea del 10%. Eh, Aquí pues digamos un poco también el tema religioso, que la Biblia, el diezmo, ese tipo de cosas. Este ahorro pues es para ustedes, es un 10% mínimo que ustedes deberían poder tener allí. ¿Listo? Que podrían establecer allí para sus inversiones, para sus metas, para sus sueños. Y tener más o menos un 30% de gastos variables. ¿Sí? 30% de gastos variables en entretenimiento, en, bueno, en algunos elementos allí que podría utilizar allí, los gastos hormiga, etcétera, etcétera. ¿Listo? Eso en función de los ingresos. Si gano 1.000.000, pues si mantenemos esta estructura, pues serán 500.000 en gastos fijos, 100.000 en fondo de emergencia, 100.000 en meta priorizada y 300.000 en gastos variables. Si gano 2 millones, será el doble. Si gano 1.5, si gano 5 millones, si gano 6 millones, podría estructurarlo de esa manera. ¿Sí? Ahora, entre más gano, la idea es que no incremente mis gastos variables o mis gastos fijos, sino que incremente el ahorro, por ejemplo. ¿Sí? Ah, bueno, no, profe, es que entre más uno gana, más gasta, pero revisemos en qué estamos gastando. ¿Sí? Si son gastos fijos de la familia, perdón, del hogar, perfecto. Digamos que esos, como les digo, son impajaritables. Pero si son gastos variables, creo que estamos eh, gastando en elementos que de pronto no necesitamos. Si es ahorro, perfecto. Si es fondo de emergencia, perfecto. Porque en últimas es capital o recursos que ustedes tienen a su disposición, cada uno con una destinación específica. Y por eso hablábamos de cumplir el presupuesto. Cumplir el presupuesto. Ahora, si tengo un excedente, ¿qué debemos hacer? Lo primero, fondo de emergencia. ¿Necesito incrementar el fondo de emergencia? No, sí. Listo, pasémoslo a ahorro. Destino al ahorro para nuestra meta que está priorizada ya dentro de ese análisis inicial que hicimos. ¿Ok? Pero si nos falta, debemos hacer un análisis inicial de reducir mis gastos variables. ¿Sí? ¿Cómo disminuyo esos gastos variables o cómo reestructuro mis deudas? ¿Sí? ¿Cómo reestructuro mis deudas? ¿Cuál es el consejo acá? Lo importante es que no gastemos más de lo que ganamos, ¿sí? A veces por condiciones, situaciones que se presentan, iniciamos con un sueldo, pero por X o Y motivo ese ingreso se va disminuyendo, ¿sí? Tenemos que ajustarnos. Entonces hay algunos instrumentos financieros que incrementan el valor del dinero en el tiempo, porque pues vamos a ampliar plazos, pero que me permiten tener unas finanzas sanas. El hecho de que yo pague un crédito en un año, pero me toca ir saltando matones, pidiendo plata prestada y eso, pues eso no es pagar el crédito, es tapar un hueco y destapar otro hueco, ¿cierto? Es mejor refinanciar un periodo de tiempo en el cual yo garantice que lo que estoy ganando me alcanza para cubrir todos los que son gastos, todo lo que es ahorro, todo lo que es fondos de emergencia. Frente al presupuesto y frente a este tema, tips. El primero de ellos, uno, es importante tener fuentes de ingreso, ¿sí?
es importante tener diferentes fuentes de ingreso. Aquí el tema de inversiones es importante, o puede ser laboralmente. Puedo trabajar en diferentes aspectos, puedo montar un negocio, etcétera, etcétera. Pero sí, el tip es que si tengo muchos gastos, si tengo un nivel muy alto de costo de vida, pues yo tendré que mejorar las fuentes de ingreso. Controlar la ejecución de gastos, hay que ponerle lupa a todos los gastos que llevamos. Eliminar esos gastos hormiga, que es fundamental. Eso se ha convertido mucho en nuestro pan diario, esos gastos hormiga. Se nos hace sencillo y cuando nos damos cuenta estamos bastante ajustados para cumplir nuestro periodo para volver a recibir ingresos. Tener en cuenta siempre la posibilidad de pagar deudas primero con esos ahorros. Sin embargo, pues, como les comentaba, revisar el tema de inversiones. Es indispensable definir un monto de ahorro. El ahorro no es negociable. Debemos tener un ahorro dentro de nuestro contexto, sea empresa, sea personal. Es importante tener dentro de esas utilidades, dentro de esos ingresos, un porcentaje para el ahorro. ¿Ok? Y hacer un proceso de planificación mediante el ahorro en lugar de comprar a crédito. ¿Sí? Obviamente, como hablábamos, depende de nuestra meta, de nuestro sueño, pero si puedo estructurar mi presupuesto y estructurar mis finanzas para poder ahorrar en lugar de adquirir un crédito, es lo ideal. En análisis financiero, generalmente uno paga 4 veces más que lo que recibe eh, por un crédito. ¿Sí? O sea, pago 4 veces la tasa de interés por un crédito a lo que el banco me paga por tener el dinero quieto allá en la cuenta. ¿Sí? Entonces, es mejor ahorrar porque no voy a incurrir en esa tasa de interés y voy a poder eh, comprar de contado, por decirlo así. ¿Listo? Y las tarjetas de crédito. Para muchos las tarjetas de crédito son el coco, pero eso está en la medida en que no somos capaces de administrarlas de manera adecuada. Las tarjetas de crédito pueden ser una herramienta muy poderosa cuando las sabemos utilizar para invertir, para pagos inmediatos que tengan de pronto algún tipo de descuento, pero siempre teniendo en cuenta tras esa tarjeta de crédito, ¿qué va a pasar con el dinero? Es decir, tengo el ahorro para pagarlo posterior y aprovechar ese descuento, tengo la capacidad financiera para pagar eso que voy a adquirir, es necesario utilizar la tarjeta de crédito o esa plata que voy a sacar por tarjeta de crédito la voy a utilizar en una inversión que me va a rentar más que la tasa de interés que voy a pagar, obviamente, ¿cierto? No, la idea no es, o va a ser una inversión a largo plazo, por ejemplo. ¿Sí? Dependiendo obviamente de las características de lo que se quiera adquirir. El otro tema importante, y ya como para ir finalizando, entonces van 3 herramientas. Va presupuesto, ahorro y ahora el tema de inversión. Entonces, ojo, la inversión es importante algo. La inversión me genera beneficio futuro, una ganancia o un ingreso. ¿Sí? ¿El carro es una inversión? Pregunto. No, no. No. Ok, excelente. La tenemos Claro, clara. claro. ¿Cómo? El coche puede ser una inversión. El coche puede ser una inversión. ¿Por qué, Jason? Sí, puedes tener un trabajo y lo puedes poner a trabajar o en la noche. Ok. Te pregunto, el coche consume gasolina, ¿cierto? Sí, claro, El, claro. el coche consume mantenimiento, llantas, bueno, cambio de aceite y eso. Pero algo más importante, el coche se deprecia de una manera dramática, drástica. Cuando tú sacas un vehículo, cuando tú compras un vehículo, por defecto básicamente pierde un 15% al momento de sacarlo del concesionario. Ah, profe, pero es que yo lo compré de segunda. Listo, lo compraste de segunda. Pero muy seguramente ese proceso de deterioro
va a hacer que tengas que invertir más dinero, que vas a hacer mucho más inversiones, y generalmente el valor de salvamento del vehículo va disminuyendo con el tiempo, ¿sí? Sobre todo actualmente cuando existen tantos procesos de renovación en tecnología. Ya hablamos de híbridos, ya hablamos de eléctricos, ya por allá estamos hablando de pilas de hidrógeno, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, cada vez que pasa el tiempo, ese proceso de depreciación es más marcado, ¿sí? Ahora, profe, es que yo viajo para todas partes, Eso también incluye, mira, bueno, aquí escribe Gerson. Espérame que no vi, espérame, chat. Me toca con dos pantallas. Yo mensualmente utilizo del sistema 50-30-20, ¿ok? 50% de gasto fijo, 30% de gasto adicional, 20% de ahorro. Excelente, excelente. Entre más sea el nivel de ahorro, mejor. Pero también pensemos en el ahorro para hacer posibles inversiones, ¿sí? Para hacer posibles inversiones. Ahora, ¿una vivienda es una inversión? La vivienda sí es una inversión. Porque efectivamente, claro, yo hago gasto, yo pago un arriendo, listo. Pero más allá de lo que pago por el arriendo, es que la vivienda sí me representa un mayor valor a futuro. Sí voy a obtener un rendimiento por ese dinero que estoy invirtiendo al adquirir la vivienda. No conozco un caso específico donde realmente ese valor al precio que yo compro, al proceso, en el momento en que compro la vivienda, al terminar de pagarla, tenga un menor valor. No conozco el caso, a no ser que sean circunstancias atenuantes, ¿no? Que es que allí hubo una invasión, bueno, incluso con eso, los valores, aunque no se incrementan en proporciones mayores, sí se incrementan más bajo, pero se siguen incrementando. Entonces, ese bien sí genera un beneficio futuro. Adicionalmente, y es algo que está sucediendo mucho actualmente, yo no lo compro para mi vivienda. Yo tengo donde vivir. Vivo con mis padres, vivo por una herencia, o pues donde vivo ya la casa es mía, ¿sí? Lo compro como inversión para poderlo arrendar. Entonces, aparte del beneficio del incremento de la plusvalía, se llama eso, adicionalmente estoy generando ingresos por arriendo, ¿sí? Entonces, son artículos que se pueden prestar para eso, ¿sí? Bueno, en el caso de Jason, si yo compro el carro para ponerlo a trabajar, lo que tengo que mirar es que realmente me rinda, ¿sí? Me rinda. Pero el carro para uso propio no es una muy buena inversión. ¿Listo? No es una muy buena inversión. Ahora, ¿en qué invertimos? ¿En qué invertimos? Estos son, digamos, los productos más comunes de inversión, ¿sí? Algunas inversiones de tipo productivas, compro acciones en una empresa, invierto en valores, bueno, etcétera, etcétera. Bueno, los valores son un poco de productos financieros como los CDTs, cuentas de ahorro programado que me generan algunos rendimientos adicionales, ¿sí? Esos son algunas opciones de inversión. Emprender un negocio, eh, eh, creo que ese sería uno de los ejercicios más interesantes, pero que pues también, en ese orden de ideas, debo tener en cuenta el riesgo, ¿sí? El riesgo. El riesgo debe ser, eh, digamos, controlado, debo tener la claridad de cuánto riesgo puedo asumir dentro del contexto de mis capacidades financieras, ¿sí? Por eso muchas personas se decantan por el CDT. Los rendimientos no son los más altos, pero por lo menos obtengo un rendimiento para un dinero que tengo estático, ¿cierto? Invertir en acciones, invertir en bonos, bueno, diferentes aspectos. En materias primas, cuando vuelvo parte de la comercialización, entro como dentro de esa cadena de producción, ¿cierto? De esa cadena de valor, y yo compro unas materias primas para venderlo. Estoy haciendo como un negocio, pero no transformo, simplemente compro la materia prima y la llevo a otra persona, ¿sí? Son formas de poder generar acción. Ahora, si es un negocio, compro materia prima, la proceso y genero un producto o servicio, ¿sí? Y finalmente, en finca raíz. Finca raíz, por la estabilidad, el riesgo es más bien pequeño, ¿sí? Los rendimientos son bastante significativos en el tema de la plusvalía, en el arriendo. Ahorita con el tema de Airbnb se está generando un muy buen ingreso para muchas personas en ese sentido, pero pues tiene un costo.
tiene un costo significativo, generalmente se hace a largo plazo esas inversiones. ¿Listo? Si se puede pagar ella misma durante el proceso, excelente. ¿Sí? Así no tengo que generar yo recursos para pagar ese activo. ¿Ok? Entonces, inversiones, presupuesto y ahorro. 3 elementos fundamentales para garantizar que sus finanzas personales generen lo que realmente es significativo. Tips para la inversión, para cumplir nuestras metas. Antes de invertir, los objetivos. Definamos cuáles son mis metas. Y segundo, mi tolerancia al riesgo. ¿Hasta dónde estoy dispuesto yo a arriesgar? Muchos se van por Betplay. Es más, la mayoría de mis estudiantes, yo diría que un 70% les encanta apostar en Betplay. O bueno, las diferentes plataformas que hay. ¿Sí? Ahí el riesgo es alto. ¿Sí? Si usted en la medida en que quiera ganar más, pues tendrá que asumir más riesgo. ¿Sí? Que Haití le gane 8-0 a Alemania, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, es importante que ustedes definan hasta dónde estoy dispuesto a arriesgarme a perder mi inversión, hasta dónde estoy dispuesto a recibir rentabilidad sobre lo que voy a invertir. Antes de invertir, crear el fondo de emergencia. Por cualquier eventualidad que suceda, por cualquier situación susceptible que modifique esas características de inversión, debo tener un fondo para garantizar ese respaldo financiero. Importantísimo reducir deudas. No nos metamos a invertir si tenemos un volumen de deudas muy alto. ¿Sí? Tener un volumen de deudas alto. No, profe, pero es que me alcanza, mire. Eso me puede restar liquidez y me puede restar de pronto temas de flexibilidad adquiriendo un riesgo propio. ¿Sí? Es decir, me expongo a que cualquier eventualidad que suceda me puede llevar a una crisis financiera. ¿Sí? Entonces es importante tratar de mantener las deudas lo más reducido posible. ¿Sí? Lo más reducido posible. Y dentro del presupuesto establecer lo que va a ser de inversión. ¿Ok? Durante la inversión, no colocar todos los huevos en la misma canasta, tratar de diversificar las inversiones, tratar de tener diferentes ingresos, fuentes de ingreso, para que ante cualquier situación tenga cómo afrontar por otro medio. ¿Sí? En las inversiones, mantener enfoques de largo plazo nos permite tener liquidez, ¿sí? Nos permite tener liquidez, pero pues también dentro de un uso razonable, ¿no? Un uso razonable. Estar muy informado de todos los productos que son susceptibles de inversión. Cada vez salen nuevos productos, por ahí está el tema de trader, por ahí están temas. Ojo, no se metan en eso hasta no estar seguros, hasta no entender la dinámica del modelo, hasta poder tener con certeza esa valoración del riesgo. No quiere decir que eliminen el riesgo, pero por lo menos tengan clara cómo funciona y qué nivel de riesgo tengo allí en esos mecanismos de inversión. ¿Sí? Si es necesario, asesoramiento. Si es muy rentable, si es muy bueno, buscar a aquellas personas que nos pueden aportar y garantizar que por lo menos estoy tomando las decisiones correctas de inversión. ¿Ok? Y ya posterior a la inversión, no dejarla allá solita. Revisar periódicamente cómo van esos procesos de inversión, qué puede pasar en el mercado. Puede que se presenten oportunidades de vender esas inversiones y obtener muy buenos rendimientos. Ahorita todo el mundo está comprando dólar. ¿Sí? El dólar está a 3.800 algo. Bueno, 3.800, 3.900. Y muchas personas han comprado dólares para esperar esa subida abrupta. Esa subida que, pues digamos que históricamente siempre se ha dado. En este momento está stand-by. Ya lleva bastante ratico en un proceso de declive y sostenible. Declive y sostenible. ¿Sí? Entonces, es importante estar revisando esas inversiones. Y sobre todo, el éxito de las finanzas personales depende de su disciplina, ¿sí? De qué tan coherentes son ustedes a la hora de formular el presupuesto, qué tan disciplinados, qué tan cumplidos son con los porcentajes asociados al tema de ahorro y qué tan disciplinados son
para aprovechar esos ahorros o esos rendimientos y, perdón, esos valores y invertirlos de manera adecuada. Hay que ser disciplinados. Es difícil, no es fácil. Y ahorita hay muchas tentaciones para gastar, sobre todo en esta época navideña que ustedes saben que la tarjeta de crédito se convierte, es más, la prima me la gasto antes de recibirla. No, eso lo pago con la prima, pero ahí hay un margen de interés que tengo que pagar y entonces ya estoy perdiendo poder adquisitivo con esas herramientas. Digamos, esta era como la charla, algo muy básico, pero que como pudimos darnos cuenta, muchas personas la conocemos, si no la conocían, en buena hora, pero las conocemos y no las aplicamos con tanta exigencia dentro del contexto. Lo mismo pasa a nivel empresarial. ¿Listo? ¿En qué invierto yo? Bueno, yo durante varios años he tenido varias fuentes de ingreso, ¿sí? Hago consultorías, he trabajado en proyectos, he trabajado en varias cosas y básicamente he invertido en finca raíz, ¿sí? He invertido en finca raíz. Estoy pagando mi crédito de vivienda, pero esos excedentes los tengo específicamente en tema de finca raíz. Terreno, apartamentos, ¿sí? Son como mi predilección por el nivel de riesgo. Sin embargo, también obviamente estamos contemplando la posibilidad de montar un negocio, estamos, digamos, evaluando alternativas. Esto no es como que me meto de cabeza, ¿cierto? Hay que hacer una valoración, mirar temas de mercadeo, mirar temas de capacidades, etcétera, etcétera. Pero por lo general, en mi contexto, el tema de finca raíz es como mi sector de inversión favorito. ¿Listo? Lorena hace una pregunta importantísima y es, la diversión es importante, ¿sí? La diversión es importante. ¿Cómo sé cuánto gastar? Ya ahorita retomo las preguntas anteriores, ¿sí? ¿Cómo sé cuánto gastar? Pues Lorena, lo recomendable es que lo que gastes en diversión no sea superior al ahorro, ¿sí? Máximo igual, porque es que lo que tú gastas en diversión es algo que estás dejando de ahorrar, ¿sí? Es como el indicador. Lo ideal es que sea mucho menor, ¿sí? Pero pues entiendo que es necesario todos esos presupuestos de diversión. Hay que ser coherentes, ¿sí? Hay que ser coherentes. De vez en cuando un concierto, excelente, pero siempre que no excedamos nuestros ingresos en esos procesos, ¿sí? O que no vayamos a intervenir el ahorro en esos contextos, ¿sí? El ahorro es sagrado. El ahorro debe salir de ahí para inversión, porque si es una emergencia ya tengo el fondo, ¿sí? Ahora, si la emergencia es demasiado significativa, pues sí, digamos, hay una justificación clara. Pero en la medida de lo posible, exigentemente, con disciplina, mantener los porcentajes asociados, ¿sí? A cada uno de los rubros. Por eso se habla de disciplina, es importante, ¿sí? Lo ideal, señor, dime, Edison. ¿Ahora sí es Edison? No, ahora sí digo yo, hola yo. ¿Quién? Bueno, normalmente tengo tarjetas de crédito que no me generan costos porque son sin manejo. Normalmente las utilizo siempre a una cuota jugando como con los cortes de mes. ¿Es Sí. buena práctica eso? Esa práctica es buena siempre y cuando no te genere sobrecosto. O sea, si es a una cuota, ¿sí? Es una forma de tener allí como un fondo de emergencia, ¿sí? El problema es que si en el momento de usarlas te pasas en el tiempo y te empieza a generar interés, ya no es una buena práctica. Hasta el momento te ha dado resultado, ¿sí? Pero hay que Pues tener normal. mucho cuidado. Hay que tener Sí, mucho normalmente cuidado. a veces lo que pasa es que se le acumula a uno y cuando viene el golpe de pagar, es Ujú. un poquito alto. Sí, es No, que no ese es hay el tema. intereses,
No hay intereses, ni hay manejo, ni nada de eso, pero siempre es como, Uno se descontrola porque con eso puede cumplir cositas, ¿cierto? Entonces, aquí lo importante es si tienes la capacidad de pago y es necesario, porque aquí también, ojo, es importante el análisis de los gastos, de lo que yo estoy comprando, si realmente lo necesito, si forma parte de la diversión, pues lo que te digo, tratar de que esa diversión no supere a lo que vas a ahorrar, porque todo lo que gastes adicional es elemento que vas a dejar de ahorrar, ¿sí? ¿Te está dando resultado? Excelente, señor. Hablas con Jason. Hola, Jason. Giselle, es que antes de irme a salir, que o qué entidades me requieren invertir par moneditas para comprar una finca. Es que no estoy Jason, en el si, cuadro. Jason, si quieres, si puedes, escríbeme en el chat porque se te entrecorta mucho. O no sé si alguno alcanzó a escuchar bien todo y me lo puede traducir. Es que de verdad que no te escuché muy bien, Jason. Esto es que saber en qué entidad o qué fundación puede ver las monedas que tengo ahorradas. Allá Ok, donde yo tienes un ahorro. ¿Sí? Tienes un ahorro y quieres invertirlo. O bueno, quieres mirar en qué entidad financiera lo puedes ahorrar. ¿Sí? Es lo que te entiendo. Ok. Yes. Bueno, ahí podemos ir a dos puntos, ¿sí? Podemos ir al sector financiero normal de bancos o a entidades financieras que también nos representan algunos beneficios. Hay que empezar a hacer comparación de tasas, ¿sí? En rendimientos de CDT, lo último que vi, hace más o menos un mes, por ejemplo, el banco de... Yo les ahorro, o sea, en Colombia, pero como millones, pero a la No, muy baja, o sea, ya invertir por ahí. Bancolombia no. No son muy buenas las tasas de Bancolombia, ¿sí? Porque todo el mundo acude a esa entidad financiera. No estoy diciendo que sea mala entidad, ojo, ¿sí? Pero pues al tener tantos clientes, pues no necesita de pronto pagar tanto tasa de interés. Yo te recomendaría, por ejemplo, como Ultrasan, la financiera como Ultrasan paga una tasa, digamos, aceptable, ¿sí? Es una tasa altica, está entre el 9 y el 10, dependiendo obviamente del tiempo en el cual tú abras el CDT. SDT, ¿sí? Entonces hay que ser disciplinados porque pues si tú cambias el CDT sin que se cumplan los tiempos pactados, pues vas a tener que pagar una penalización y pues ahí pues se va a perder realmente un buen margen de la ganancia, ¿sí? Pero hay otras entidades. Y esto, una entidad para fincar país. O sea, mirando en mi fundación, ahorro, pero si yo no sirvo el país, ideal para empezar Un ahorro pero, programado. ajá, Pues bueno, yo te soy sincero y te lo digo desde lo que personalmente he vivido de experiencia, mi experiencia, ¿sí? Yo compré con Marval, ¿sí? vale. Marval me ha ido bien, ¿sí? Pero hay que mirar los proyectos, porque hay proyectos que vienen con subsidios de las entidades financieras. Cuando yo compré mi vivienda, simplemente tuve que dar el 15% inicial. Más o menos, hay que preguntar a la ahí, pero eso es, o sea, para ir pues, hacerlo la inversa. Pues es que depende del proyecto, ¿sí? Ahora, si es, por ejemplo, para ponerlo a negocio, un Airbnb, por ejemplo, Era ¿sí? negro y que, pues, no sé, Eso de sería, comprar en obra gris es bueno, Jason. Eso de comprar en obra sí, gris es bueno. Sobre todo porque ganas la valoración sobre planos, ¿no? Comprar sobre planos ganas la valoración. Y lo puedes poner a rentar, ya sea por un Airbnb o eso. Ahora, si es un Airbnb, mi recomendación es una zona que sea atractiva. Entonces, buscar proyectos donde hayan zonas atractivas. Ah, no, ¿qué es la costa? Bueno, entonces busquemos qué proyectos hay en la costa que sean atractivos para poder meternos en ese tema. Pero aquí sí es muy de hacer la búsqueda, ¿sí? De hacer la búsqueda.
Yo compré con Marval, cuando compré el apartamento me fue muy bien, por la facilidad del pago, saqué el crédito, no tuve inconvenientes, ¿sí? Incluso la valorización de la zona ha sido espectacular. Ya está casi en el doble de cuando yo lo compré y llevo 7 años allí. O sea que si yo al 40.000 pues me pueden dar y unas cuotas, terminar de pagar o tengo que un banco que en el propiedad. Lo que pasa es que las constructoras tienen diferentes estrategias. Por ejemplo, la de Hernández Gómez, ¿sí? La de Hernández Gómez. No, La de Rodolfo Hernández, que fue el alcalde, la construcción, ¿sí? HG, aquí en Bucaramanga, ¿sí? Ajá. Ellos financian directamente la vivienda, ¿sí? Directamente, ¿cierto? Sí, ellos lo financian directamente. Ahora hay que mirar los proyectos, qué tan atractivos son, qué tan lucrativos pueden ser. ¿Tú recomiendas que mejor compre en proyecto, ¿cierto? Para que salga económico. Sí, comprar sobre planos para que ganes la plusvalía. Eso es lo mejor, ¿sí? Sobre todo si es capital que tú vas a invertir. Es decir, que no lo necesitas, sino que lo vas a poner a producir. Ahí ya de primerazo vas a ganar plusvalía. ¿Listo? Listo. Vale. Pero se maneja el ahorro, usted me puede decir si es bueno. Es que no te entiendo. Si quieres, escríbeme porque no te entiendo esa. Me quedo en fundaciones de ahorro. Si es que no te oigo bien. ¿Listo? Bueno, mira, aquí Amanda menciona que con Inacar también es bueno, ¿sí? Se compra sobre planos. El Fondo Nacional del Ahorro. Depende, Jason. El Fondo Nacional del Ahorro es rentable siempre y cuando tú pactes, y eso es importante para todos. Si van a comprar vivienda, pacten cuota fija, no cuota variable. ¿Sí? Porque ahí entran las VR y estaríamos pagando tasa sobre tasa. Y eso nos eleva el costo muchísimo, muchísimo. Entonces, cuota fija, si es con el Fondo Nacional del Ahorro, cuota fija. Si es cuota variable, no se los recomiendo, terminan repagando. Muchas de las embargos que se realizan a viviendas es porque entraron por esa modalidad, y eso se incrementa muy rápido, se incrementa extremadamente rápido. Esa es como la recomendación allí. Si es bueno, siempre y cuando sea cuota fija. Ellos les dicen, no, yo le presto el 100% del valor, pero en cuota variable. No es buena estrategia. Les sale extremadamente costoso, porque son tasas dobles. Ellos tienen las dos modalidades. Ellos tienen las dos modalidades. ¿Listo? Vale. Profe, lo dejo. Listo, Jason. Vale. Dios lo bendiga. Lo mismo, mano. Amén. Amén. Es recomendable, Viviana, ya para ir cerrando, Viviana me pregunta, ¿es recomendable una compra de cartera? Es un nivel de riesgo alto, Viviana. Es un nivel de riesgo alto. Ahora, aquí quiero aclarar algo. Si tú estás vendiendo la cartera, es decir, que vas a cambiar de entidad, por decirlo así, es decir, yo tenía un crédito y mi otra entidad me va a comprar la cartera, ¿qué es lo importante? Uno, revisa que la tasa sea menor. Y dos, y eso es importante, que si vas a ampliar el plazo, que las cuotas bajen. Si no amplías el plazo, es decir, si va a ser el mismo tiempo en el que te hace falta por pagar el otro crédito, que la tasa sea menor. Pero si vas a ampliar el plazo, la cuota tiene que bajar y que la tasa sea menor. ¿Sí? Importante eso. Pero sí es recomendable. Ahorita hay unas entidades que hacen muy buenas compras de cartera. Ahora también mira el mecanismo de compra de cartera porque a veces utilizan tarjeta de crédito. Sí, le doy la tarjeta de crédito para que usted pague la cartera y resulta que ahí viene una tasa inmersa, viene cuota de manejo, vienen varias cosas. ¿Sí? Entonces aquí lo importante es tener claridad del producto o servicio que voy a adquirir y su costo para poder hacer comparaciones.
¿Listo? Ahora, si yo soy el que voy a comprar la cartera, porque pues hay por allá alguna empresa que necesita dinero y yo tengo ese capital y lo voy a comprar la cartera para yo hacer el proceso de cobro, es un riesgo alto, ¿sí? Necesito tener ahí también un músculo jurídico por si se presenta alguna situación, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero son instrumentos que son válidos siempre y cuando hagamos el análisis de manera adecuada, ¿listo? Bueno, señores, les agradezco muchísimo su participación. Daniela. Bueno, finalmente para concluir, entonces damos un agradecimiento institucional al Magister y como también de hecho darle agradecimiento a todos los asistentes presentes el día de hoy por su interés y disposición durante este espacio. Con este damos por cierre finalizado la sesión y la grabación. Muchísimas gracias.